Bueno, darle la bienvenida a los que están acá, a la tía Jessica, sobre todo mandarle un saludito. Eh, bueno, estamos con el hermano Elías Matu, eh, miembro y siervo de la Iglesia Bíblica Independiente en Concepción, y nos va a estar hablando un poco de lo que va a suceder este 4 de septiembre, este plebiscito. Así que, hermano Elías, adelante, tiene el tiempo, usted termina. Eh, Usted cierra y no sé si quiere presentarse en alguna otra cosa para que lo conozcan un poquito más. Así que eso, hermano. Muchas gracias, Daniel, por tu tiempo. Muchas gracias también por tu presentación. Voy a compartir en pantalla. Yo sé que tal vez algunos no me conocen. De los que están actualmente conectados sí me conocen, pero las personas que me verán después me imagino que no. Así que voy a compartir pantalla. Acá está. Compartir. Bueno, ahí estoy yo hace muchos años atrás, 10 años atrás. Lo pueden ver, estaba más delgado, sí, pero soy el mismo. Estoy casado, tengo 3 hijos actualmente, si Dios lo permite, espero tener muchos más. Y hace muchos años, bueno, ya llevo casi 22 años en Concepción y nos ha permitido, primero, junto a mis padres, luego junto a mi familia, mi esposa, mis hijos, estar sirviendo al Señor en esta hermosa región. Así que estoy muy contento. Hace muchos años que estoy dedicado a la educación, es un tema que me encanta, que me apasiona, y alrededor de hace 9 años atrás existió un vuelco completo en cómo veía la educación. Ya cuando ingresé a la universidad tenía la intención de ser luz en medio del sistema como profesor. Ahora, estando en la universidad y después conociendo el sistema, cómo realmente operaba la escuela, fue un choque en mi cabeza que me llevó a preguntarme cuál será entonces la verdadera forma que un cristiano debe ver la educación. Porque estando dentro de la escuela me di cuenta que la educación no es neutral, que siempre tiene una ideología de base con la cual construyen todo. Entonces me comencé a preguntar, oye, ¿qué pensaban los cristianos de hace siglos atrás respecto a la educación? Y gracias a Dios me ha llevado en estos años a un descubrimiento hermoso, un crecimiento hermoso de la perspectiva cristiana de la educación. Así que eso he estado compartiendo ya hace varios años a través de redes, en mi congregación y en otras congregaciones también. Así que, bueno, ¿les parece que vamos derecho al tema o no? ¿Sí? Me imagino que si me llega un retorno, sí. Bueno, voy a dejar unas preguntas y voy a permitir. Hola Carolina, Augusto, qué bueno que te conectas también. Jessica, Ale, Jonathan, bueno, Daniel, todo, gracias por su tiempo. Voy a dejar unas preguntas y me encantaría que usted tomase un lápiz y anotase en cuáles de estas afirmaciones está de acuerdo. ¿En cuál de estos dice sí? ¿Sí? ¿Ok? ¿Cuál está de acuerdo? Usted anota el número de opciones. ¿Ok? ¿Están listos, preparados? Sí, qué bueno, ya. Sí. Vamos con el test. Por favor, la primera opción dice, el Estado debe mejorar las pensiones de nuestros ancianos. Si está de acuerdo con eso, sí. Si no está de acuerdo, no, obviamente. Segunda afirmación, el Estado debe preocuparse de los desvalidos de este país. Si está de acuerdo, sí. Si no está de acuerdo, no. Tercera, una de las soluciones para disminuir la injusticia social es comenzar la escolarización desde preescolar. Porque si todos están desde preescolar, así los niños van a tener la misma formación y van a tener una menor brecha. Cuarto, para mejorar la justicia de nuestro país debemos tener políticos más honestos.
Quinta afirmación. El Estado debe mejorar las condiciones de los niños del Sename. ¿Sí? Muy bien. Sexta, sí. Se deben fijar sueldos mínimos justos. ¿Ya? Y última afirmación. No se, no se escuchó las 6. Ah, Se ya. cortó. Fijar sueldos mínimos justos. Y por último, educación pública, gratuita, obligatoria, universal, escolar y universitaria. Esa sería la última. Educación pública, gratuita, obligatoria, universal, escolar y universitaria. ¿Ok? Ya, me encantaría antes de seguir en el chat, perdón, antes de seguir, que anotasen en el chat con cuáles, perdón, con cuántas afirmaciones están de acuerdo. ¿Ok? Por favor, los leo en el chat, rápidamente. Bienvenida, Marcia, gracias por conectarte. Si puedes, Marcia, ¿alcanzaste a hacer el test, Marcia, no? Te leo en el chat. Ya, Carolina, 4. Ya Carolina respondió. Falta Jessy. Jessy, por favor. Daniel, 5, ¿está de acuerdo? Ya. Jessica, ¿cuál es? Ya. En todas las afirmaciones, Jessica está de acuerdo. Ya. Ale, de acuerdo con 5. Ya. Marcia, por favor, ¿con cuál de estas afirmaciones está de acuerdo? Si la pueden notar en el chat, sería genial. Antes de avanzar. Muy bien. Entonces, antes de continuar, quiero que puedan concentrarse, por favor. Estos 20 minutos que vamos a tener ahora, que vienen a continuación, pueden cambiar completamente nuestra perspectiva de vida. Y no estoy exagerando. Estos 20 minutos que vienen ahora nos puede cambiar completamente la manera en que interpretamos la realidad, en cómo vemos la realidad. Así que son muy importantes. Por favor, voy a pedir que pongan mucha atención. Muchas de estas afirmaciones aparentemente parecen justas, parecen una buena bandera de lucha. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que saber? Primero, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, que le parecen rectos, que le parecen que debe ser la senda que deben de seguir, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué estoy comenzando con este texto? Porque hay cosas ideas que aparentemente son buenas, que son correctas, que un cristiano debiese seguir. Pero esa apariencia tiene una realidad completamente distinta con la realidad. Una cosa es la apariencia y otra cosa es la realidad. ¿Me estoy explicando, no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo un cristiano interpreta la realidad? Si se dan cuenta, hay factores, un elemento en común en todas estas afirmaciones. ¿Y cuál es el elemento en común? Fíjate, uno, el Estado debe mejorar. El Estado debe preocuparse de lo desvalido. Para disminuir la justicia, la escolarización realizada por el Estado debe de preescolar. Para mejorar la justicia debemos tener políticos más honestos. El Estado debe mejorar la condición del niño en Sename. Fijar sueldos mínimos justos por el Estado y la educación pública en la educación estatal. ¿Cuál es el agente encargado en todas estas afirmaciones de realizar el cambio? El Estado. ¿Sí? Hay un elemento en común. El Estado es el encargado. ¿Y por qué comenzamos con esta pregunta? Y comenzamos con esta interrogación. Es porque, ¿qué es la ley? La ley, según el Código Civil, fíjense,
La ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. ¿Ok? La pregunta que le quiero hacer a ustedes: ¿un cristiano realmente cree, primero, que los seres humanos de manera soberana, autónoma, sin Dios, podemos crear leyes y prohibirles, mandarles o permitirles a otros seres humanos? Dios nos delegó esa responsabilidad. Ustedes, seres humanos, tienen que crear leyes y ustedes definen lo que alguien tiene que hacer, lo que alguien debe prohibir y lo que puede permitir hacer. Lo primero que tenemos que saber, querido amigo, queridos hermanos que están aquí, es que la declaración de ley de cualquier constitución que podemos ver en Chile, los 80, cualquiera la que sea, declara que es la voluntad soberana, libre, independiente de Dios. Dios fuera. Tu forma de ver la realidad fuera. Nosotros como seres humanos vamos a decidir lo que es bueno, lo que es malo, lo que se prohíbe, lo que se permite. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que toda ley es moral. Toda ley es moral. La gran diferencia es que algunas leyes se fundamentan en la religión humanista, en la religión musulmana, en la religión hinduista, en la religión bíblica. Pero toda ley tiene una religión. ¿Ok? ¿Me estoy explicando hasta el momento? Sí. La religión humanista, ¿qué es lo que busca? Busca regenerar al ser humano, busca cambiar la conducta del ser humano por medio de este sistema, por medio de estas leyes que regulan y tratan de regenerarlo por medio de estos sistemas de rehabilitación. Una cárcel es un sistema de rehabilitación. ¿Por qué? Porque ellos creen que pueden rehabilitar al ser humano por medio de ese sistema. El Estado es el medio para cambiar a la humanidad. La religión que difunde es el estatismo. El Estado es el Dios, el Estado es el soberano, el Estado es el que nos domina, que los gobierna y el que define lo que es bueno y lo que es malo. La pregunta que te quiero hacer: ¿un cristiano crees que debiese seguir esa corriente ideológica? ¿Un cristiano debiese creer que la mayoría determina lo que es bueno y malo? Votemos. ¿El aborto es bueno o malo? 50 están de acuerdo con el aborto, 40 en contra, queda aprobado. Entonces el aborto se permite, o sea, es moralmente justo, permitido. Queridos amigos, la ley no se determina por mayorías, la justicia no se determina por mayorías. La justicia fue revelada por Dios en su palabra. ¿Les gusta el humanista? No les gusta el humanista. Dios ya reveló su verdad, lo que es justo y lo que es injusto. Y nosotros como seres humanos, ¿qué hacemos? De manera soberana queremos decir: Dios, tus leyes no me importan. Nosotros vamos a regenerar a los seres humanos. Nosotros vamos a traer libertad al ser humano por nuestras leyes. Primero, el Estado debe mejorar las pensiones de nuestros ancianos. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Tú ocúpate de tus padres cuando sean ancianos. Si tú no te preocupas de tus padres, has negado tu fe. Eso es lo justo. El Estado debe preocuparse de los desvalidos de este país. Eso dice la religión del estatismo. ¿Qué es lo que dice el cristianismo? La religión verdadera, pura, es encargarse de los huérfanos y de las viudas. Tú hazte responsable. Lo que disminuye la injusticia social no es
quitarle los hijos a las familias desde más pequeños. Es que las familias se hagan cargo de su responsabilidad. Padre, tú educa a tus hijos, instrúyelos. La Biblia dice, desde la mañana hasta que anochezca, mientras van por el camino, fórmalos, disipúlalos. 4. Para mejorar la justicia no necesitamos más políticos, aunque sean más honestos. ¿Cuál es el gran problema que hemos tenido desde el siglo XIX? Creer que los cambios se producen desde el arriba hacia abajo, desde el Estado hacia la gente. ¿Y qué dice la Biblia? Los cambios se producen desde el corazón del individuo. Cuando cambian los individuos, cambian las familias. Cuando cambian las familias, cambian las iglesias. Cuando cambian las iglesias, cambia la sociedad. Pero nosotros tenemos nuestra cabecita que si hay mejores políticos, va a cambiar el país. Es cierto que cuando gobiernan los malos, es cierto que hay consecuencias más desastrosas. Sí, pero la solución tenemos que tener como cristianos comienza en un cambio de corazón del individuo. Los cambios comienzan de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, no de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. El Estado debe mejorar las condiciones de los niños del Sename. No. ¿Qué dice la Biblia que es justo? Nosotros tenemos que adoptar a esos niños. Fijar sueldos mínimos. ¿Qué dice la Biblia respecto a esto? Tiene que decir mucho sobre la economía también. Porque cuando tú fijas sueldos mínimos sin tomar en cuenta el esfuerzo individual de las personas, lo que vas a provocar es mayor cesantía. ¿Sí? Cuando tú fijas sueldos, miren, ¿qué pasa si yo digo, ahora, sueldo mínimo 1.000.000 de pesos? ¿Qué es lo que va a ocurrir? No toda empresa es capaz de producir ese 1.000.000 de pesos para pagar los sueldos. Entonces, ¿qué va a tener que ocurrir? Va a tener que disminuir la cantidad de trabajadores. Pero al mismo tiempo, la Biblia habla sobre las personas que abusan de trabajadores y no le pagan lo que es justo. También habla de eso. No pondrás bozal al buey que trilla, ¿cierto? Entonces, esta pregunta de fijar los sueldos mínimos da completa responsabilidad al Estado para que fije los sueldos. Pero ya hemos visto que cuando dejamos el cristianismo de lado, los cambios del corazón de lado, ¿qué es lo que ocurre? Muchas políticas que se hacen traen más perjuicio que beneficio. Última afirmación. Si la educación es pública, gratuita y universal, eso quiere decir que el Estado va a adoctrinar a toda la población. Toda la población va a creer que el Estado es la fuente de salvación. Estado, edúcame. Estado, cuídame. Estado, protégeme. Estado, dame bonos. Estado, dame casa. Estado, dame jubilación. ¿Se dan cuenta, no? Me estoy explicando. Yo sé que lo que estoy diciendo ahora puede resultar molesto, pero quiero que abran sus ojos. Los cristianos no adoramos al Estado ni ponemos nuestra esperanza en el Estado. Los cristianos adoramos a Dios. Los cristianos no creemos que las leyes se realizan solamente por consensos humanos. La justicia proviene de Dios. Toda ley es moral. Toda ley es moral. La pregunta es por qué estamos de acuerdo en 4, 5 de estas afirmaciones, siendo que eran nuestras responsabilidades. Mira, ¿qué es lo que dice James Carter cuando inició con la educación pública? Dijo, el colegio de profesores gobernado por el Estado, o sea, un ministerio de educación, puede ser un motor para influenciar
la opinión pública, la moralidad pública y la religión pública es más poderoso que cualquier otro método que el gobierno posee. La forma de direccionar el pensamiento de las personas es a través de la escolarización, de la educación pública. ¿Por qué todos ponen la esperanza en el Estado? Piénsalo. ¿Quién creó el sistema de escolarización? El Estado. ¿Y todos en quién confían? En el Estado. ¿No encontramos que está calzando algo? Yo podría aquí comenzar, como le dije, a hablar específicamente de todos los artículos en la Constitución, pero yo quiero ir a la raíz de esto, al corazón de esto. ¿Cuál es la diferencia, gran diferencia entre la Constitución del 2000, bueno, la de Lagos o la del 80, como la quiera, ¿ya? Y la Constitución actual? Que la Constitución actual le da más poder al Estado. Eso es. La Constitución antes le da un poder parcial que está creciendo cada vez más con cada reforma, y la Constitución actual le da más poder al Estado, menos soberanía al individuo, menos poder a la familia, más esperanza en el Estado. La pregunta que te tienes que hacer tú es la siguiente: ¿dónde estás poniendo actualmente tu fe? ¿Dónde estás poniendo tu confianza para construir estas leyes? Mira, ¿cómo comenzó este juego? Voy a dejar de compartir por unos segundos y después voy a compartir, ¿ya? ¿Cómo comenzó este juego de la izquierda y la derecha? Ideológicamente comenzó en un periodo, si ustedes pueden revisar Historia Universal, donde el ser humano pensaba que podía razonar, encontrar la verdad sin la necesidad de Dios, de manera autónoma. ¿Ok? Las ideas de la izquierda, tal como las conocemos ahora, son totalmente anticristianas. ¿Por qué? Porque la persona que comenzó con esta idea, y usted puede leer libros sobre él, sobre Rousseau y sobre su postulado, son totalmente anticristianas. ¿Por qué? Decía que el hombre es bueno por naturaleza, ¿ok? Pero lo que causaba esta maldad en el ser humano, que es evidente, era la desigualdad. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que buscar siempre? La igualdad. ¿Y cómo podemos encontrar la igualdad? Por medio de un Estado fuerte que redistribuya. ¿Por qué? Porque su religión, ¿qué nos dice? Con la igualdad, se supone que el ser humano ya va a dejar de corromperse y va a dejar de actuar con maldad. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Dónde está la maldad en el ser humano? Dentro, no está afuera. Es cierto que pueden influir, pero ¿dónde está la maldad del ser humano? Acá. Esto es lo que necesita ser cambiado. Por lo tanto, ¿cuál es esta religión humanista de la izquierda? Podemos regenerar al ser humano por medio de un Estado fuerte que redistribuye. ¿Qué es lo que nos dice, por otro lado, la derecha? No la derecha chilena, pero la derecha histórica. Tenemos que proteger la libertad. Pero ¿cómo ellos definen la libertad? Como una libertad autónoma, sin la necesidad de Dios, donde cada ser humano decida lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? En cierto sentido tienen razón. ¿Por qué? Porque los seres humanos, Dios nos entregó la facultad de decidir. Dios nos dio la facultad volitiva, y esta facultad volitiva va de acuerdo a nuestra naturaleza humana. Pero existe una verdadera libertad, y la verdadera libertad no es hacer lo que quieras. La verdadera libertad ocurre solamente cuando el Hijo nos libertare. Seréis verdaderamente libres. Cuando nosotros
realmente vivimos la voluntad de Dios, seremos verdaderamente libres. Entonces, por un lado, está esta definición humanista, donde el Estado es el encargado de redistribuir para tener igualdad y terminar con la corrupción. Mentira, porque la maldad está dentro de nosotros. Y por otro lado, está esta afirmación de que busquemos la libertad autónoma, sin la necesidad de Dios, pero eso no es libertad, es solamente poder decidir. Ambos juegos son humanistas. ¿Por qué tenemos mayor vínculo con la derecha histórica, no la derecha chilena, la derecha histórica? Porque la persona que creó esta afirmación, John Locke, usted lo puede buscar, estudió en un seminario presbiteriano. Por eso él decía que la grande defensa era la vida, en primer lugar, la propiedad privada y la libertad. ¿Ok? ¿Me estoy explicando hasta el momento o no? Si estoy mareándolo, por favor, me avisan. Ya. Entonces, estas tres afirmaciones fueron las que sustentaron la idea de la derecha, ¿ok? Pero voy a hacer algo acá, ¿ok? En la pizarra espero que quede más claro. Entonces, acá está la idea de la izquierda. Esperen un momentito, querido hermano, ¿ya? Bueno, antes de continuar, por favor, si tienen alguna enseñanza que han tenido hasta el momento, la pueden compartir en el chat o abren su micrófono. Si tienen una duda o debatimos, no hay problema, por favor, para eso estamos. Hermano Elías, Manuel ya no se le escucha, se le debe haber desconectado el audio. ¿Y ahora se escucha? ¿Se escucha? Ahora sí. Ah, ahora sí, ya. Perdón, díganme, por favor. Ahora sí. ¿Aló? La duda o la pregunta o el debate, lo que sea, por favor. Elías, yo Sí, acá, dígame. Carolina. Hola, Caro. Sí. Hola. Hola. Oye, tenía una consulta en cuanto a las pensiones, que tú dijiste que, bueno, que hay que mejorar las pensiones, yo había puesto que sí, pero también sé que los padres tienen que cuidar a sus abuelos, a sus padres, también lo sé, Sí. pero no sé si en este país, obviamente, hay un descuento en su trabajo por su pensión, obviamente. Entonces, esa pensión también es para ellos, o sea, es lo de ellos, no es algo que le da el Estado, es lo que han juntado los padres con su trabajo del tanto año que trabajaron. Entonces, Claro. yo encuentro que obviamente como cristiana ayudamos a nuestros padres como cristianos, pero ese dinero que ellos le dan como pensión es su propio dinero, de su trabajo. Entonces sí encuentro que el gobierno, obviamente uno dice, deberán ser más justas las pensiones, pero en realidad es lo que se trabajó, el porcentaje que se juntó o que se acuerda como Estado, lo que hay que descontar por cada sueldo. Pero yo encuentro que sí el Estado debiera mejorar eso, obviamente no dando gratis, sino que tal vez descontando más del sueldo de las personas cuando trabajan, Lo que para pasa, que claro, tengan mejor. Esa es la forma de mejorar las pensiones, subiendo el porcentaje de descuento. No es que el Estado les dé gratis, sino que claro, también ahora es el dinero de ellos. sí, te explico. Es cierto que nuestro dinero, pero del dinero que se acumula en cada cuenta individual, ¿cierto? Un peso lo pones tú, y de cada 3 pesos, uno lo pones tú y el resto es solamente rentabilidad de la AFP. ¿Me explico? O sea, si nosotros ahorrásemos nuestro dinero, sería 1/3 de lo que tenemos en nuestro fondo. Si ahorrásemos nuestro dinero. Y aparte de esto, como existe algo que se llama inflación, que es un dinero fraudulento, lo que hace es que tu dinero cada vez valga menos. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si fuese una pensión justa,
lo justo es recibir lo que uno merece. ¿Me explico? Lo que mereces va directamente de la mano con lo que ahorraste. ¿Sí? ¿Cuál es el problema ahora? Que cuando se dice una pensión justa, hay personas que ahorraron poco y quieren tener la misma cantidad de personas que tal vez ahorraron tal vez una cantidad no tan alta, pero sí por muchos años. Porque, ¿qué es lo que está pasando actualmente? Como personas, muchas no cotizan por muchos años o una cantidad inferior, ni siquiera la jubilación la alcanza para el mínimo. Entonces, entre comillas, el Estado tiene que poner el resto para que alcance el mínimo. No sé si me explico, Carolina. Estoy de acuerdo contigo en que no es nuestro dinero. Lo que propone la nueva constitución es que pase todo a un fondo público, ¿cierto? Que en el fondo es que los políticos se hagan cargo de ese dinero y que lo puedan redistribuir. Eso es lo que propone básicamente la nueva constitución. ¿Qué es lo que nos propone la constitución actual? Que los fondos no puedan ser expropiados. ¿Sí? Ahora vamos al corazón de la pensión. Vamos al corazón de la pensión. Primero, sería muy distinto si cada persona pudiese decidir ahorrar y dónde ahorrarlo. ¿Ok? Eso sería una responsabilidad individual de cada persona. O sea, individual sería una responsabilidad individual. Que tú ahorres. Ahora, actualmente no tenemos esa opción, así que dentro de las opciones que tenemos está el que esté nuestro dinero en un fondo AFP y que tenga mayor rentabilidad que lo anterior. ¿Sí? Pero la pregunta que tenemos que responder nosotros, Carolina, es ¿qué debiésemos tratar de buscar dentro de las posibilidades un cristiano? ¿Qué debiese buscar? Entendiendo que el dinero es de tus papás el que está y que ellos lo ahorraron. ¿Sí? Pero ¿qué debiésemos nosotros tratar de buscar? Ayudarnos nosotros. Eso es. Tratar Sí. como nosotros sostenerlo. Nosotros, es que es por eso. Ese debiese ser primero, debiese ser nuestro objetivo. ¿Sí? Ahora, dentro de las condiciones que tenemos en Chile, porque hay cosas que no las podemos decidir. O sea, yo no puedo decidir si es que cotizo o no en la AFP. Me lo descuentan y me preguntan, pues, ¿cierto? Nada que hacer. Elías, y esto de la AFP y de los ahorros pensiones, ¿es en todos los países? ¿Todos los países ahorran No, para la... lo que pasa, hay diversidad de políticas. Recuerda que la Constitución manda y prohíbe de acuerdo a la decisión soberana, entre comillas. Hay países que deciden tener un sistema de reparto, que todos los dineros van a una ollita y se reparten. Lo que ocurre es que muchos de esos países actualmente están quebrados. Entonces, es imposible mantener ese sistema. Menos en Chile, con las tasas de natalidad que tenemos. Es imposible. Es imposible. Lo que está ocurriendo en esos países es que cada vez los impuestos son más altos y a pesar de eso no están alcanzando a suplir los recursos necesarios. Por lo tanto, lo que hace un país es que se endeuda. ¿Han escuchado sobre la deuda pública?
¿Sí? Ya. Básicamente es eso. La deuda pública lo que hace es maquillar la mala gestión de un país. Porque tú puedes hacer las cosas pésimo, pero a pesar de eso mantener un equilibrio, pero dejas un hoyo gigante de deuda pública que afectará al próximo mandatario y a las próximas generaciones. ¿Sí? Básicamente, nosotros como chilenos estamos acá, al medio, ¿ok? Que es todo un sistema mixto, para que lo conozcamos. Sistema mixto, donde el Estado tiene responsabilidades, pero permite de manera relativa a los individuos tomar decisiones. ¿Hacia dónde nos quiere llevar la nueva constitución? Hacia acá, hacia esa dirección. Hacia acá. Cada vez. De hecho, Chile, cada vez, cada mandato de Michelle Bachelet, Sebastián Piñera 1, Michelle Bachelet 2, Sebastián Piñera 2, cada vez vamos más hacia la izquierda, más hacia la izquierda. Y si estamos acá, después de estos últimos 16 años, ahora nos estamos acercando por acá. ¿Ok? No estamos todavía en la izquierda acá, no estamos aquí en Corea del Norte. No. Pero sí la tendencia es irnos cada vez hacia un Estado más grande, hacia una confianza de la ciudadanía en el Estado, incluso reemplazando a Dios. Porque mira, ¿cuál debe ser nuestra pregunta, Carolina? Oye, ¿por qué con mi plata yo no puedo decidir dónde ahorrarla? ¿Por qué no puedo tener esa posibilidad? No, pues estamos pensando, es que el Estado se haga cargo, es que ¿me explico? Siempre anteponemos al Estado sin preguntarnos qué dice la Biblia respecto a esto. Es que igual, de igual forma, igual el Estado es culpable en eso, porque ellos deberían haber fijado desde siempre una cuota más, un porcentaje más alto de descuento de los sueldos, para que así la fueran más. Claro, mira, una suma de factores, Carolina. Uno, la responsabilidad siempre comienza en nosotros. ¿Sí? Mira, bíblicamente, ¿cómo comienza la responsabilidad? Primero, los cambios comienzan de abajo hacia arriba. Y comienzan desde dentro hacia afuera. ¿Ok? Nosotros tenemos la posibilidad de ahorrar de manera voluntaria. Para eso existe la cuenta 2. Y esa cuenta 2 tiene menos impuestos que la cuenta 1. Puedes sacarla cuando quieras. Ahora, ¿quién se puso en esa cuenta? Nadie. Pocas personas. Bueno, no nadie, pocas personas. ¿Cuánto ahorran voluntariamente? Pocas personas. Entonces, lo primero que tenemos que hacernos, y esto es algo hermoso del Antiguo Testamento. Miren, los israelitas muchas veces se equivocaron, pero algo hermoso que tenían los israelitas era cuando se daban cuenta que estaban en el hoyo, decían, hemos pecado, nos arrepentimos. No empezaban a decir, oh, los babilónicos. No, hemos pecado, hemos fallado, hemos abandonado tu ley, hemos abandonado tu mandamiento. Por eso yo le digo que esto puede incomodar. Me encantaría decirle algo más suave, algo que suena bonito, pero esto comienza en nosotros. Nosotros somos responsables. ¿Por qué? Porque no instruimos en la Biblia, porque no tomamos nuestra responsabilidad, porque no ahorramos lo suficiente, no investigamos sobre el tema. Y solamente nos dejamos llevar por lo que dicen los políticos, por lo que dicen la mayoría. Entonces, cuando se creó el sistema, el nivel de mortalidad era muy distinto al actual.
Entonces, cuando se creó, estaban pensando en personas que no vivían lo que vivimos hoy, 85 años. Yo conozco gente de 90 años. Entonces, fue pensado para un mundo distinto. Y adicional a esto, lamentablemente, muchos deciden cotizar por menos dinero. Yo lo veo de manera cercana con los trabajadores de mi suegro. Prefieren cotizar por el mínimo. No, pero es que así tengo más dinero. Y eso obviamente va a traer una consecuencia. De hecho, el estudio que se hace, ¿por qué las personas recibían unas pensiones tan bajas? Muchas de ellas era porque no habían tenido continuidad, muchas de ellas habían cotizado por menos años. O sea, estoy hablando, si tú ahorraste sumando toda la continuidad 10 años, no puedes esperar tener lo mismo que alguien que ahorró 30. ¿Me explico? No puedo esperar tener jubilación, no, unos 600.000 pesos, no se puede. Es que no vivo con 600. Es que por eso es tan importante que revisemos cómo vivimos y las decisiones que tomamos día a día. Entonces, ¿cómo comenzamos acá? Izquierda, derecha, pero ambas ideas, a pesar de que esta tiene más vínculo con las ideas bíblicas, surgen de manera autónoma, soberana, sin Dios. ¿Sí? Por favor, ¿alguna pregunta? Elías, Sí, sí. sí, por Bueno, en favor. realidad tendría muchas preguntas, muchas afirmaciones también. Yo creo que es el gobierno, el Estado, el que debe proveer e ir modificando toda esta mierda que hay con respecto a la AFP, al sistema de salud. O sea, estamos inmersos y vivimos en este país. O sea, no nos podemos demarcar, decir, yo entiendo perfectamente, lo creo, comparto todo lo que tú has expuesto, pero, o sea, que yo no me mando sola. ¿Cómo? Estamos en No este, te escuché al final. y no me mando sola, estoy en un sistema. Y este sistema me Sí, dice que yo, o sea, quiera o no quiera, me descuentan el 20%, el 12% va para la FP, qué sé yo, el y, 7 para y salud. depende, claro, eh, pero los sistemas que ellos han creado han hecho que nuestro dinero, y con todos digamos, las acciones, las ventas Mm. y todas esas transacciones que se hacen en inversiones, a nosotros nos retorna re poco. Entonces, nuestro dinero ha sido, el de todos los chilenos, han sido trabajados y el retorno para nosotros es lo mínimo. O sea, está Pero bien ¿en que qué hemos sentido el ahorrado retorno es poco. el mismo? Podría, para entender Es mejor. que una inversión, pues ellos invierten sus capitales, Sí, que es nuestra plata. sí. Entonces, topan para adentro para ellos y el mínimo de ganancia para nosotros. Entonces, está bien que hemos ahorrado poco, eso yo lo comprendo, o sea, Mm, comprendo porque es matemática, mm. pero, pero sí creo que es el gobierno el que tiene que idear una forma, y a eso es lo que yo apunto, o sea, tampoco yo quiero decidir dónde quiero tener mi fondo a futuro. Mm. Yo, o sea, Ahora, yo tú no sabes me que, puedo. Jessy, hay un estudio muy interesante en el cual dice, todas las ganancias de la FP, si la repartieran a los fondos de pensiones, ¿tú sabes en cuánto cambiaría la pensión de una persona? No, En 20.000 pesos. No haría un cambio. ¿A qué es lo que voy? Que es cierto que actualmente las AFP, ¿cómo actuaron? ¿Cómo actuó la AFP? Yo, como digo, a mí no me paga nadie de la FP, no trabajo en la FP tampoco, ya para que se sepa. Ya. ¿Cómo trabaja la FP, cierto? De partida, el sistema actual es muy distinto al sistema como se creó. Cada vez, voy a hacer un acá. Hay tres sistemas económicos, ¿ya? Uno, dos y tres, ¿ya? Hay entre medio hay muchos, pero cerrado,
abierto y mixto. ¿Ok? Están los tres sistemas económicos. El sistema abierto es donde existe un libre mercado, pero de verdad, o sea, sin competencias, sin regulaciones. ¿Ok? El sistema económico centralizado es el sistema económico acá. Centralizado. Es el sistema económico donde el Estado planifica la economía y determina dónde se van los dineros, dónde se hace la inversión. Los políticos deciden, sistema cerrado, ¿ok? Y Chile, ¿cuál es el sistema que tiene? Es el sistema mixto, donde hay intervención estatal, pero también se deja iniciativa privada. ¿Cuál es el gran sistema el gran problema que tuvieron la AFP? No es que se fueron hacia acá. El gran problema de la AFP es que se fueron hacia acá. ¿Por qué? Porque utilizaron, y acá voy a poner acá, al Estado para que crearan leyes que los protegieran como empresarios. Por ejemplo, cada vez que hacían una mala inversión y habían pérdidas, antes, ¿quién asumía las pérdidas? La empresa. Después de este cambio legal, ¿qué ocurrió? Las pérdidas las asumíamos nosotros. ¿Me explico, no? Entonces, ocurrió que a medida que pasaba el tiempo, cada vez estas empresas grandes, corporativas, se protegían con el Estado para tener mayores beneficios económicos. ¿Ok? Ahora, a pesar de lo malo de esto del sistema, imagínense, surgió la posibilidad de tener de un peso, de los 3 pesos que existen, 1 peso lo pones tú y 2 pesos es solo rentabilidad. Imagínate si este sistema se hiciese correctamente, como se hacía en los inicios, donde era 1, 6. Después cada vez fue disminuyendo. ¿Sí? La pregunta que nos tenemos que hacer, Jesse. Acá está el sistema planteado, ¿ok? ¿De dónde el Estado va a sacar el dinero para aumentar las pensiones? Parece que se le pegó el internet, ¿o no? Ah, no, ahí sí, ya, perdón. ¿De dónde el Estado va a sacar las pensiones? ¿De dónde va a sacar dinero? ¿Aló? No sé si estás ahí, Jessy. Ah, pero puedes activar tu micrófono, por favor. ¿De dónde va a sacar el dinero para? Es que, o sea, lo que yo entiendo de que más que el Estado son estas empresas, las diversas AFP que todos tienen sus inversiones en distintas subempresas, donde tienen sus acciones. O sea, Ya, yo creo mira, que a lo mejor ¿sí? es ahí donde tienen repartidas sus inversiones con todas estas, no sé, que Codelco, que las mineras, que no sé, por las CCU, o no sé, cemento, no sé cuánto, y hacen inversiones en el extranjero, nacional, internacional. Entonces, o sea, ahí están las platas, ahí están Sí, donde mueven todo su patrimonio y claro, nos involucran a todos nosotros. claro, Entonces, lo por que eso yo digo pasa, que, sí, lo que dime, pasa, perdón, lo que pasa es que el dinero está invertido, pero finalmente, cuando hay ganancias de esos dineros que están invertidos, van a tu fondo. No es que ellos se quedan, ellos cobran una comisión. Y como te dije, si ellos no cobraran esa comisión, hicieron el estudio, cambiaría en 20.000 pesos tu jubilación, no haría un gran cambio. ¿Me explico?
¿Qué es lo que hay? Si el Estado se hace cargo de mejorar esto, ¿cuál es la forma que tiene de juntar más dinero el Estado? Con los impuestos. Con impuestos, ¿cierto? Pero es que también, entonces volvemos al último punto del cuestionamiento que te hiciste. ¿Quiénes deben mejorar los sueldos? El Estado, las empresas, que nos paguen mejor, que haya una mejor repartición de las ganancias, ese es el problema. Que los pobres, a los pobres nos quieren más pobres y los ricos se enriquecen ellos, entonces... Pero ¿quién hace esas leyes? ¿Quién hace esas leyes? Es que por eso yo quiero algo justo, yo quiero que sea algo solidario. Ahora, el tema de nuestros ancianos, de nuestros padres, bueno, ya no los tengo, pero ¿qué pasa con los adultos mayores? Yo quiero un Estado solidario. Es que el Estado nunca es solidario. El Estado es mira, que por eso es algo romántico, o sea, no, es una cuestión romántica. el Estado nunca ha sido solidario. De hecho, si tú analizas la historia de Chile, siglo XIX, siglo XX, básicamente Sí, se trata de aristócratas que hacen leyes para favorecerse ellos mismos. Revisa la historia de Chile. El Estado nunca puede ser solidario porque el Estado nunca genera dinero. El Estado lo único que puede hacer es quitar por impuestos dinero. ¿Qué es lo que puede hacer el dinero? Es generar dinero, entre comillas, por un banco central para disimular todas sus malas gestiones. Pero eso ¿qué provoca? Inflación y pobreza, que es lo que estamos viendo ahora. El Estado nunca genera nada, solo puede quitar. ¿Y sabes lo que pasa, no? El que reparte tiene la mejor parte, porque ¿quién es el que se queda con los sueldos más altos? Los políticos. ¿Quiénes son las personas que pueden ponerse un sueldo de 15 o 20 millones? Pero ellos no lo generan. Un Estado nunca va a ser solidario porque bíblicamente la solidaridad proviene de tu esfuerzo. Tú trabajas y con el dinero que tú generas ayudas al prójimo. Eso es solidaridad. Sí, pero por algo, no sé, porque queremos que hayan propuestas públicas o acciones públicas para que puedan generarse estas instituciones que vayan en pro de la gente más desvalida. O sea, yo quiero eso. Por eso la Biblia, ese es tu deseo, pero la Biblia dice, hazte cargo tú. Y está bien, obvio, como si por amor yo voy a ir en función de mi padre, de mi madre, de mi abuelo, de quien sea, que si son tan desvalidos yo los voy a ayudar por amor. Y sí. Ahí yo estoy muy de acuerdo con lo que Dios nos manda, Dios nos pide, porque por amor y por, no sé, por último, no sé cómo explicarlo, pero yo voy a actuar en pro de esa persona. Pero también estamos en este sistema, estamos en este país, y yo quiero que se vele por todas las personas que tengan o no conocimiento de la palabra de Dios, porque si es el problema, como tú dijiste, la maldad del hombre está en el corazón, entonces, escucha, hagamos lo que podamos hacer en nuestro medio y de ahí para arriba. Por eso, pero mira, todos los países que confían en que los políticos le van a arreglar la vida, o sea, que confían en la religión del estatismo, ¿cómo le ha ido en Latinoamérica? Todos los que han puesto la confianza en que el Estado le mejore la vida, ¿cómo le ha ido? ¿Mejor o peor? Todos los países donde no se han hecho responsables de sus actos y han esperado que los políticos arreglen la vida, ¿han mejorado o han empeorado? Es que mira, por A o por B, es que caemos en lo mismo. O sea, no, es que no caemos en lo mismo. Te estoy haciendo una pregunta. Sí. ¿Mejoran o empeoran? ¿Argentina ha mejorado o empeorado? No, porque mira, siempre está en el deseo del hombre y me incluyo, soy humana, soy persona. ¿Sí? Y porque estamos insertos, va a existir el querer adueñarse de lo que no le corresponde, entonces se enriquecen a costa de nosotros. Pero mira, entonces,
si A está arriba, o sea, los de izquierda están arriba, después la derecha está arriba, todos van a querer sacar, aunque ¿cómo se llama? Aunque el comunista que dice que va en pro de los más pobres, que sé yo, los desvalidos y que solidarios, no sé qué más, siempre va a sacar plata porque están en su maldad, o sea, Es están en mentira. querer aprovecharse de la gente. Por eso. Y si tú tienes una constitución que le da más poder a los políticos, la pregunta es, ¿tú crees que después ellos van a legislar para quitarse poder? No, si yo no quiero aprobar, quiero No, no, si yo no rechazar. digo por el apruebo o por el rechazo. Yo no digo por el apruebo o rechazo. A lo que yo voy, No, Jessy, es que yo estoy yendo al corazón. sí, Mira, yo entiendo es que perfectamente. es por eso, cuando entendemos, aplicamos la verdad Sí, a la realidad. La Biblia no está para dividir el mundo entre iglesia, cultura. No, lo justo es justo, dentro y fuera sí, de la iglesia. Y Dios nos dice, ¿qué dice en 1 Samuel capítulo 8? Ok, ¿ustedes no se quieren gobernar por ustedes mismos? ¿Ustedes no quieren que el individuo sea responsable, que la familia sea responsable, que exista un grupo que instruya en la Biblia? ¿Quieren tener reyes como los demás? ¿Quieren tener un hombre que los gobierne? Ok, ¿qué es lo que dice 1 Samuel capítulo 8? Aquí, mira, oye la voz del pueblo en todo lo que digan, porque no te han desechado a ti, Samuel, sino que a mí me han desechado para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así también hacen contigo. Mira, ¿qué es lo que dijo pues? Versículo 11. Así hará el rey que reinará sobre vosotros. ¿Ustedes quieren reyes? ¿Quieren que un ser humano los gobierne? Ok, así hará. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros para que adoren a quién? A ese rey. Y eso es lo que pasa ahora. Entregamos a nuestros hijos para que adoren al Estado. ¿Y qué dice? Lo pondrá en sus carros y su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo para quedar en sus campos. Se va a hacer dueño de todo. Fíjense. Y cieguen sus mieses y que hagan sus armas de guerra y pertrechos sus carros. Y tomará también vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras, amasadoras. Y asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, de vuestros olivares, y lo dará a sus siervos. Diezmarás vuestro grano y vuestras viñas. Tu trabajo va a ser para sus oficiales y sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, y los mejores jóvenes, y los mejores asnos, y con ellos hará sus obras. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no responderá en aquel día. Verso 19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará. Y eso es lo que escuchamos hoy día. Personas que desean que hombres gobiernen sus vidas. Ahora, yo sé que estoy sonando duro, pero mi intención no es ser duro. Para nada. Es que abramos nuestros ojos y entendamos qué es lo que nos dice la Biblia. ¿Saben lo que pasó en el libro de los jueces cuando Gedeón lo querían hacer rey? ¿Saben lo que dijo Gedeón? Dice, Jueces 8:23. Yo no los gobernaré y tampoco mi hijo. El Señor los gobernará. Hazte responsable de obedecer los mandamientos de Dios. Hazte lo responsable de tener familia fuerte. Hazte el responsable de tener congregaciones donde se explique la palabra y que puedan afectar el mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que, y esto lo voy a poner acá, esto es muy importante, tenemos que entender que el diccionario no es neutral. El diccionario no es neutral.
el diccionario es un manual de filosofía básica. Cuando yo voy y reviso la definición de amor en el diccionario, un cristiano, ¿qué debe hacer? El amor es un sentimiento, no. Uno debiese revisar su Biblia y ahí buscar la definición de amor. Eso mismo ocurre con la definición de educación, con la definición de gobierno, con la definición de ley, con la definición de justicia. La justicia Dios la definió. Y también Dios definió lo que es solidaridad. La solidaridad nunca va a provenir de un político. ¿Por qué? Porque Dios define. Voy a aquí correr otra hoja. Dios define. Definición. Definición. Dios define el qué, el cómo, el para qué y el cuándo. ¿Qué quiere decir esto? Dios define lo que es solidaridad, pero Dios también define el cómo se debe realizar la solidaridad. ¿Para qué la solidaridad? ¿Y cuándo se debe realizar? Les voy a poner un ejemplo. Yo puedo decir, voy a ayudarle a esa abuelita a cruzar la calle. ¿El qué es correcto? Sí, es correcto. Pero ¿qué pasa si yo lo hago cómo? Lo hago amargado. Lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo de manera injusta. ¿Me explico? No basta con el qué. Tiene que ir acompañado del cómo. Y ahora, ¿qué pasa si yo hago el qué correcto? Ayudo a la abuelita. El cómo lo hago con alegría, pero el para qué es para mi gloria. No, así la gente me va a ver que soy buena persona. Es injusto igual. Porque Dios define el qué, el cómo y el para qué es para la gloria de Dios. ¿Y qué pasa si yo lo hago cuándo? ¿Cuándo quiero? ¿Cuándo tengo ganas? ¿Cuándo tengo tiempo? No, porque Dios define también el cuándo. ¿Me explico? Todas las definiciones provienen de la Biblia. Y estas definiciones de la Biblia operan dentro y fuera de la iglesia o del templo. Dios definió lo que es justo. Ahora, que las personas en su mayoría quieran someterse a eso es otra historia. Que nosotros no podamos decidir es otra historia. Yo no puedo decidir, como decía Jessica, a mí todos los meses me descuentan el 20% y gracias, no tengo nada que decir. Pero otra cosa es que yo sepa qué es lo que es justo, qué es lo que es injusto. Qué es lo que Dios me pide, qué es lo que Dios me exige. No importando las circunstancias. No sé si hay alguna pregunta. Perdón que me apasione, yo soy apasionado. No estoy enojado, solamente estoy apasionado. No estoy enojado, ¿eh? Para los que me conocen, saben Está que no bien. estoy enojado. Dígame. No, muy explicativo. Está bien. Muchas gracias, Súper. Jessica. No, y gracias por la pregunta, porque créame que Es que a veces no se da la oportunidad de hacer estas preguntas. mm, Muchas gracias, de verdad. Ale, ¿quiere hacer una consulta? Por favor, activa tu micrófono. ¿Escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? Hola. ¿Sí? ¿Se escucha Ya. bien? Bueno, igual, sí, está súper interesante, bien complejo también, porque hemos sido influenciados en gran porcentaje, como tú dices, por la educación, por nuestra formación, por el mundo, por los medios, y muy poco instruidos desde los núcleos, por decir, cristianos, desde nuestras iglesias, desde nuestros líderes espirituales. Entonces, es difícil remover, es como desaprender lo que llevamos por años encima. Y sobre todo cuando hay líderes y siervos del Señor que se quitan también esa responsabilidad. No quieren hablar de estos temas, prefieren decir, no, yo de política no hablo, o no se habla, Mm. o estos temas mejor no hablarlos porque quieren división entre el pueblo de Dios.
y se evita. Y encuentro que eso hace daño también. Sí. Tú decías de nuestros deberes como cristianos ante Dios, que también Dios los deja claro, son para nosotros como hijos del Señor. Por ejemplo, yo pensaba en la misma solidaridad y lo que tú dices en una de las preguntas acerca de los niños del Sename. Hay muchos niños que necesitan una familia, que son sujetos o están en proceso de ser adoptados. Pero, aunque, por ejemplo, yo quisiera o pudiese, no podría alcanzar a todos estos niños. Incluso hay muchas familias cristianas que yo creo que ni siquiera lo piensan porque apenas quieren tener como mucho un hijo, entonces menos pensar en criar o en dar amor a otro niño que no sea su hijo. Entonces, ahí cómo podemos nosotros una alternativa de solución como cristianos, cómo nosotros ser de bendición a nuestra nación o de influencia, si cada vez estamos más encerrados entre cuatro paredes de iglesia haciendo 1 millón de actividades dentro solo de cristianos y no estamos siendo de influencia en nuestra sociedad, en nuestra nación, y si además no nos estamos preparando para eso. Sí. Mira, paso a paso, aquí en Concepción hay una organización cristiana que se llama Casa de Acogida. ¿Y qué es lo que hace? Todos los chicos que actualmente están en esas instituciones y todavía no son adoptados pueden vivir en casas de personas por un tiempo. No lo adoptan de manera definitiva, pero pueden estar en tu casa 6 meses y después están en otra casa hasta que sean adoptados. ¿Sí? Creo que siempre podemos hacer algo. Lo que pasa es que nosotros generalmente solamente apuntamos a al punto definitivo, pero no al proceso. Y miramos de manera inferior estos cambios que son paulatinos o estos pasos que no son finales. ¿Sí? Porque es cierto que una persona no puede adoptar a miles de niños, ¿cierto? No sé si ustedes conocen la vida de George Mueller, ¿no? Pero lo pueden buscar. ¿Ah? Y te pongo como un ejemplo de que yo la mayoría de las personas que conozco que adoptan no son cristianos. Sí, en nuestra congregación tenemos familias que han adoptado. Ahora el proceso ha sido largo. Algunos tuvieron que esperar casi 2 años, porque de verdad que fue muy complejo, por todas las preguntas que le hacían, en fin. En nuestra congregación sí tenemos familias que han adoptado. ¿Ya? Por eso digo que una familia no puede adoptar a miles. Ahora, si vemos el caso de George Mueller, él sí recogió a los niños que vivían en Inglaterra, hizo un orfanato sin ningún dinero, solo con oración. Pueden ver el caso de él, es extraordinario, de verdad que uno llega a llorar de la emoción de George Mueller. ¿Ya? Pero podemos dar pasos. Somos muchas congregaciones, somos muchos cristianos. Imagínate, una familia por congregación. ¿Podríamos hacer un cambio? Sí. El asunto es que, claro, cuando vemos solamente el número grande, miles, decimos, ¿qué vamos a hacer? Un paso a la vez. Es como, ¿cuánta gente no conoce al Señor? Millones. ¿Qué vamos a hacer? Uno a la vez. Eso es todo. Y respecto a lo de los niños, no sé si tú conoces a un pastor que se llama Bauschman, que él tuvo 5 hijos. Sus hijos son grandes y él, estando ya en una edad grande, yo te digo, cercano a los 60 años, adoptó 5 niños. ¡Pum! Y va a criar a esos 5 niños nuevamente. Entonces, no lo veamos como un imposible. Obviamente que Dios está haciendo un trabajo en cada familia. Todos estamos en etapas distintas. Yo todavía estoy criando, tengo niños pequeños, pero en un futuro, ¿por qué no? Si no soy yo hoy, hay otras familias que pueden. Hay familias que Dios no le ha concedido, no le ha dado la gracia de tener hijos y en nuestra congregación han adoptado. Y están muy felices de eso. Entonces, ¿qué respuesta daría? Uno a la vez, confiando en el Señor.
tal como ha ocurrido en la Reforma Protestante, cuando Lutero estaba traduciendo la Escritura. Oye, ¿qué voy a hacer? La Biblia fue corriendo y fue haciendo la obra. Es lo mismo que esperamos. Dale. Mi pregunta es la siguiente, ¿ya? Porque, perdón, acá está la pizarra. Si ustedes han analizado, la nueva constitución se va hacia la izquierda porque quiere un Estado más grande. Yo creo que hay cosas que son obvias que como cristianos ya sabemos que son una alerta. El que se permite el aborto, yo creo que esas son cosas obvias, que nosotros vamos a estar en contra. Pero durante esta sesión, como les dije, quería que nos enfocáramos acá, en esto. ¿Ya? En que pensemos que toda ley tiene una base religiosa. Recuerden, y nosotros como cristianos no definimos lo que se manda, prohíbe o permite por seres humanos que dicen que de manera soberana lo definen. Nosotros ya tenemos una base epistemológica, una fuente de la verdad, una fuente del conocimiento, que es la Biblia. ¿Sí? Y tenemos que ir a nuestro corazón para poder reconocer dónde actualmente está mi confianza, dónde está la base de mi religión. A veces tenemos una religión dentro del templo y otra en la vida pública. Tiene que ser la misma. ¿Dónde está mi confianza? Y si nos estamos dando cuenta que no está en Dios, volvámonos a Él, tal como en el Antiguo Testamento. Volvámonos a Él, vivamos como Dios lo pide. Bueno, ya hemos estado 1 hora 20. No sé si hay alguna otra pregunta. Si me quieren linchar, no hay problema. Estoy a disposición, no sé, Ale, dime tú. O Daniel, no sé. No sé qué tengo que seguir haciendo. ¿O hay alguna otra pregunta? De verdad, no hay problema. ¿No? Si no hay ninguna otra pregunta, hermano, si tiene algo más que agregar, no sé si tiene algo más que agregar, pero está bien por ahora. Gracias. No, solamente que volvámonos a la Biblia y que podamos deleitarnos en ella. Créame, para mí también este tema fue duro enfrentarlo. Yo imagínense que estuve en el año 2000, bueno, ¿hace cuántos años fui a la universidad? ¿El 2003? 2003, imagínense. Fue el 2003 a la universidad. Yo también estuve en esa marcha por una educación gratuita. También tuve que abandonar esa religión. Y esta lucha que he tenido en mi cabeza, que comenzó hace 9 años atrás, también me di cuenta que tenía que cambiar muchas ideas en mi cabeza. Porque los profesores somos formados para ser adoradores del Estado. Entonces, no tengan temor a cambiar y que podamos vivir, porque no hay un mayor deleite que vivir como Dios lo pide en todo lugar, en todas las áreas de la vida. Así que eso sería. Muchas gracias por su tiempo. Sé que el tiempo es valioso, como les dije, si hay algo valioso es el tiempo. Y agradezco que hayan podido estar acá de todo corazón, así que les envío un gran abrazo. Gracias. Gracias, Elías. Que estén muy Un bien. abrazo. Un abrazo. Que estés bien. Que estén muy bien. Chao. Ay, hermano, nos vemos. Que estén muy bien. Chao, Jessy. Chao, Caro. Chao, hermano Ronaldo. Saludos, gracias. Que estén muy bien.
Chao, Elías.